de cómo matar personas, creo yo. Es un tema que no se va a compartir, o como muerte, no sé, quizás sí, quizás nos podemos sorprender, obviamente estamos hablando dentro de términos normales, ¿no? Lo segundo que tenemos que hacer para el desarrollo de un podcast es establecer nuestro público, conocerlo, ver estadísticas del público, potencial que vamos a tener, escucharlo. Cuando ya tengamos desarrollado el podcast, tenemos que escuchar a nuestro público, que nos comenta, que nos pregunta, ¿sí? Tenemos que aprender a conocerlo y tenemos que estudiar las estadísticas una vez que hayamos subido nuestro podcast también. Desarrollando el podcast, tenemos que establecer el nombre del podcast, tenemos que establecer la imagen del podcast. Tanto el nombre como la imagen tienen que identificar la esencia del programa. Cuando yo puse Virus Mac, un poco me lo copié de Puro Mac. Uy, me gusta Apple, escuché este podcast de Apple Puro Mac. Voy a poner algo, quiero hacer algo igual. Ay, ¿qué puedo poner? Bueno, yo soy Buenos Aires Mac, Virus Mac. Dije, lo resolví en 10 segundos. No sé si establecí la esencia o no. Era de Apple, ahora creo que hablo de muchas más cosas. Pero bueno, el nombre tiene que ser simple y la imagen también. Tiene que ser fácil de recordar. Y de esto podemos entrar, que no es mi especialidad, pero en cómo se diseña un logo, cómo se diseña una portada, y hay mucha bibliografía al respecto. Pero sí tienen que ser originales. Tenemos que tratar de ser los más originales posible. Y si vamos a poner una imagen de nuestro podcast, por favor, y esto lo pongo entre paréntesis en la plantilla, en la keynote, no poner mic. No poner un micrófono como imagen, por favor, se los pido. Me llama la atención que podcasters de años lo hacen, lo están haciendo cuando sacan un podcast nuevo. Para el desarrollo de podcast tenemos que establecer una periodicidad. La periodicidad es necesaria. Se debe dar a conocer. Nuestro público tiene que saber que va a contar con nosotros una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez por mes. Y lo más importante es que la periodicidad se debe respetar, señores. Si no, vamos a estar faltando el respeto a nuestro público. Por eso pido perdón y muchas veces por ahí me tuve que bajar con esto del proyecto, que como ustedes saben es un desafío. Tenemos que establecer qué clase va a ser nuestro podcast y después podemos variar de esa clase, ¿sí? Puede ser informativo, como es Virus Mac, vía podcast, Notipod. Puede ser entrevistas, como Piensan Diferente. Puede ser storytelling, por ejemplo, Radio Ambulante. El storytelling es algo en auge, es algo muy bueno, porque a través de una historia, contar una historia, estamos transmitiendo conocimiento. Yo a través de una historia que tuve con una aplicación, les puedo contar a través de Virus Mac, y de por sí uso mucho el storytelling en Virus Mac, a través contándole lo que me sucedió con una aplicación, les puedo estar transmitiendo conocimiento. En realidad mis historias generalmente son medias pavas y son siempre de macanas, de líos que me armo, porque soy así, un pato criollo, paso que doy, paso que cago, pero por ahí pasa el storytelling. Y puede ser de ficción, como es el caso de un podcast que acabo de producir que se llama La Cosecha, que producimos con Comunicarles. Tenemos la producción ejecutiva, de donde la Iglesia del Salvador lo produjo para Comunicarles, donde tuvimos que ver con la idea, donde nosotros los invitamos a que hagan esta ficción podcast, que es la primera ficción podcast. No hablo de todas las cosas de ficción que hubo en radio en Argentina, pero sí en podcast. No conozco una ficción podcast hecha para podcast, nacido del podcasting en Argentina. Creo que es la primera, La Cosecha. Entonces tenemos que definir la clase cuando vamos a desarrollar nuestro podcast. La duración. La duración es la más acorde al tema. Tener en cuenta la clase de podcast. Tenemos que tener, si vamos a hablar de un podcast de chistes, no puede ser un podcast de por ahí 2 horas. Capaz sí, capaz alguien lo escuche. Tenemos que tener en cuenta la periodicidad. Si grabo un podcast mensual, por ahí podemos hacer un podcast de 1 hora. Si grabo un podcast diario, que sea de 5 a 10 minutos. Semanal, 10, 15. En realidad, lo que también se sienta seguro, el podcaster, ¿no? Mi recomendación para un podcast de solitario de una sola persona es que sea entre 15 a 20 minutos. El contenido, señores. Tenemos que elaborar un mensaje entretenido. Cuando desarrollamos un podcast tenemos que elaborar un mensaje entretenido. Primero tenemos que hacer una introducción efectiva. Generar expectativa. Sí, generar expectativa. Yo lo que trato de hacer con Virus Mac es generar una expectativa de lo que va a venir después. Lo hago a través de mis historias.
¿Y qué pasó? Pará, ¿por qué contaste esto? No tiene que ser a través de una historia. Puede decir, hoy es el gran día. O en la intro de tu episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gata Loca. Hoy, ¿cómo ganarte el mundo? Quizás, ¿no? Y pasás a otro tema después cuando volvés y lo de ganarte el mundo lo hablas al final. Pero tenés que elaborar una introducción efectiva, que sea entretenida. Tenés que establecerte un guión. ¿Qué es establecerte un guión? Es establecer los puntos de lo que vas a hablar. Podés improvisar mucho, que es bueno, y en mi caso siempre improviso, pero la verdad, entró alguien. Hola, Noel. Este no va a pasar en la conferencia. ¿Qué pasa, Noel? ¿Pepa? Sí. Espera un segundo que Noel no puede poner Pepa. ¿Vino la comida? Mami, ¿vino la comida? ¿Qué? ¿Vino la comida? No. Ah, perdón, que le pregunté. Dale. ¿Me esperas un segundo? ¿No? Me parece que tenía que dejar el episodio acá porque... ¿Qué? No, le estoy hablando a la gente, ya me cagan a palo, ¿vieron? Che, Noel, no sé cómo poner Pepa. ¿Qué? ¿Eh? Aquí está Pepa. ¿Pero vos querés Peppa Pig? No, aquí está Pepa. Se trajeron el iPad de la abuela. Y el iPad de la abuela no tiene instalado YouTube. Ahora, ¿por qué le afanaron el iPad de la abuela? ¿Es del abuelo? Sí, esta es la de la abuela. ¿Le afanaste el iPad de la abuela? Ah, tenés YouTube. Toma, ¿querés Pepa? Sí. Disculpen, pido disculpas. Peppa Pig. Es un iPad 2, señores, esto, Un iPad 2 y anda. Y la niña... Toma, Noel. Cerrame la puerta. ¿Qué? Tómatela y cerrame la puerta. Vamos. Fuera ahora. Vamos, que estoy hablando con mis oyentes. Vamos. No sé, ¿Eh? No sé. Bueno. Disculpen esta intromisión. Bueno, contenido. Elaborar. Sí. Sí. Chau. Establecer una introducción efectiva. Después, establecer un guión. A mí, los guiones muy escritos no me gustan. Y leer tampoco. Porque creo que leer pierde espontaneidad. A mí me gusta hablar con espontaneidad. Pero la verdad es que hay que establecerse un guión con puntos. ¿Qué hago yo? Mi recurso es establecer los puntos e improviso sobre ellos. Los efectos de sonido es un buen recurso. ¿Por qué? Para generar ambiente, para generar un clima, ¿sí? La música también, me encanta la música, pero acá atentos. Hay que recurrir a librerías de música gratis. Por ejemplo, Jamendo. Jamendo es una biblioteca donde tenemos música gratis. Obviamente, puede ser que se tengan que pagar, pero si no, recomiendo no usar música comercial por el tema de los derechos de autor. ¿Cómo se puede? No se puede. Bueno, hay plataformas que te permiten porque pagan, no importa. Yo les voy a recomendar algo. Su podcast, si va a Spotify, que cada vez tiene más auge Spotify con los podcasts, no les recomiendo no usar música comercial. El guión puede ser escrito, guión escrito puede ser leído, ¿sí? Puede ser algo prolijo, ¿sí? Pero puede quitar espontaneidad. Y debemos tener un desenlace, el saludo final. Acá vamos a entrar en una disyuntiva con muchas personas. Algunos me van a decir que siempre es bueno presentarse al principio y otros que es bueno presentarse al final. Obviamente yo me presento al principio. Yo soy David y presento a José, que es mi asistente, que hoy no está acá con nosotros. Voy a decir eso, capaz que no van a entender nada. Pero lo voy a decir para la gilada, porque si por ahí transmito en vivo, entonces para la gilada lo transmito. Entonces, ¿qué sucede? En el desenlace final, cuando saludo, puedo darle un corte, puedo darle un remate para hacer el podcast más entretenido. Esto estoy hablando ya del contenido en sí, ¿sí? Y puedo darle un cierre a todo lo que estoy hablando. Y el saludo final tengo que decir las vías de comunicación. Ahí es donde puede haber una disyuntiva. Algunos te van a decirlo, ponelo al principio o ponerlo al final. ¿Saben por qué yo lo pondría al final?
yo trato de llevar todo al final para que me escuchen en el final. Para que digan, quiero llegar al final por esto. Hoy Apple Podcast nos da las estadísticas de cómo nos escucharon. Solamente en teléfonos iPhone y a través de la aplicación Apple Podcast. Es reducida porque hay mucha gente que nos escucha en Spotify, mucha gente que nos escucha por Android, mucha gente que nos escucha a través de la web. No importa. Lo bueno es que sirve como para una unidad de medida o como para establecer una estadística. Si tu porcentaje te dicen te escuchan hasta el 95%, genial. O te están escuchando el 60% del programa. Y bueno, algo tenés que hacer para que lleguen al final. O sea, te dan play, tienen el encendido, pero por algo no llegan al final y tendrías que revisar eso. Ok, ya sabemos. Vamos al sexto punto. Ya sabemos por qué es un podcast, por qué tenemos que hacer un podcast. Ya sabemos cómo hacerlo, con la regla del más. ¿Ok? Ya sabemos cómo tenerlo online. Y ya hablamos del desarrollo de un podcast. ¿Ok? Desarrollo de un podcast. El sexto punto es cómo llegar a la mayor audiencia posible. Acá debe haber un montón de herramientas, ¿sí? Pero como dijimos antes, el podcast tiene que estar en todos lados. Y acá pongo una plantilla con los diferentes podcasts que tenemos. Tenemos Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts. La novedad de Google Podcasts. Ya vamos a hablar un poquito de Google Podcasts. TuneIn, iVoox. Y así tenemos un montón de distribuidores de podcasts, como a través de nuestro RSS feed. Yo acá estoy poniendo dos gráficos, uno es de Bailes Mac y otro es de La Cosecha, nuestra ficción. Fueron diferentes formas de cómo se distribuyeron. La Cosecha lo está consumiendo gente que no es del podcasting. En La Cosecha trabajaron alrededor de unas 30 personas. Los invito a que escuchen La Cosecha, esta ficción. Que el lunes, esto se lo digo a ustedes, es el último episodio. La Cosecha, estas 30 personas, cuando salía cada episodio, lo distribuía a través de WhatsApp, a través del link de WhatsApp. Entonces, si ustedes ven el gráfico que se lo estoy mostrando, La Cosecha se escucha en un 60% a través de la web. Acá hay un gráfico que nos estoy mostrando que casi el 90% lo escucha a través del móvil, a través de la web. O sea, acceden a la web, le dan play a la web de Audioboom a través del móvil. ¿Ok? Fíjense, gente que no es del podcasting, para que vean dos escenarios distintos. Y lo escuchan muchas personas, más de 1000 personas por episodio. Es un podcast nuevo, ¿eh? Y 1000 escuchas es bastante. El segundo lugar está Spotify, con 13,4%. Y en tercer lugar está Apple Podcast, casi igualado con Overcast. Fíjense cómo están. Ahora vamos a Bailes Mac, gente que es del podcast. ¿Por qué tenemos que estar en todos lados? Bailes Mac, el 57,8%, el otro era el 60%. El 57,8%, casi lo mismo, lo escuchan por Apple Podcast. Por Apple Podcast. Y el 15%, en segundo lugar, ¿quién lo tiene? Spotify. No, Spotify lo tiene La Cosecha en segundo lugar. En cambio, Bailes Mac, que es un podcast del podcasting, de la gente del podcasting, lo escucha el 15% por Overcast. Es el segundo lugar. Y después viene en tercer lugar un 10-11% Spotify. Bastante por Spotify, bastante. Pocket Cast, Pocket Addis, Castbox, muy poca gente por Twitter y otras aplicaciones. Así que tenemos que estar en todas estas aplicaciones. ¿Cómo podemos llegar a la mayor cantidad posible? Bueno, notas del programa. Cada episodio tiene que tener unas notas. Tiene que tener notas que nos permitan que si quieres, sigues escuchando, pulsa para. Esperen un segundo. Vamos a salir. Disculpen, me apareció un cartel de Shazam. A ver, ¿cuánto? Voy 44 minutos con todas las cosas. Tengo una hora para hablar todo esto, pero con todas las cosas que yo le pongo. Las notas del programa. Las notas del programa son fundamentales. Porque ahí voy a poner texto, ahí voy a poner hashtag, ahí voy a poner arrobar. Muchas cosas y esas notas del programa van a parar a un montón de lugares, señores. A un montón de lugares. ¿Sí? Van a parar a un montón de lugares. Tienen que tener una web propia.